La cultura anglosajona es la más importante en Europa, en el mundo occidental, la más penetrante en el resto del continente europeo. Y bueno, es la que ha marcado, bueno, pues el paradigma cultural de los últimos 70, 80 años en Europa. Pero también hay que decir que Europa y España, el resto de países europeos, han mejorado mucho y han dado pasos adelante en torno a la cultura eh, europea. Aunque, bueno, la cultura anglosajona sigue predominando, pero esa reducción cada vez es mucho menor entre la cultura anglosajona, el resto de Europa y España, por la mejoría en cultura del resto del continente europeo. Son dos escritores, británico y estadounidense. Alfred Tennyson fue poeta y dramaturgo británico, uno de los más ilustres de la literatura universal, que perteneció al posromanticismo. La mayor parte de su obra está inspirada en temas mitológicos y medievales y se caracteriza por su musicalidad y la profundidad psicológica de sus retratos. La obra es In Memoriam de 1850, una de las más importantes de Tennyson. Henry Wadsworth Longfellow fue poeta estadounidense que escribió trabajos que aún siguen gozando de fama popular, destacados: The Song of Hiawatha, que es la canción de Hiawatha; Paul Revere, Evangeline. Es decir, los dos artistas literarios son muy conocidos en el ámbito anglosajón, también en Europa, pero en España mucho más. John Bunyan fue escritor y predicador británico. La obra El progreso del peregrino de 1178. Bunyan perteneció al periodo moderno anglosajón. Robert Browning fue poeta y dramaturgo británico. La obra Hombres y mujeres de 1855. Elizabeth Barrett Browning fue escritora británica que destacó en la etapa victoriana, hizo campaña por la abolición de la esclavitud y su obra ayudó a influir en la reforma de la legislación del trabajo infantil. Es decir, que la obra de Barrett Browning influyó, fue contra la esclavitud, influyó también en el trabajo forzoso infantil. Es decir, que Elizabeth fue como la precursora y la que puso los cimientos para, en torno a una crítica contra la esclavitud, contra el trabajo infantil. Es decir, mujeres como ella y otras lucharon primero por la igualdad entre hombres y mujeres y luego por abolir ciertas prácticas legislativas como era la esclavitud en el siglo XIX y parte del siglo XX en muchos países occidentales, y luego en criticar el trabajo infantil. Su producción literaria influyó en Edgar Allan Poe, uno de los escritores más destacados en la cultura anglosajona, Allan Poe, y en Emily Dickinson, otras escritoras importantes del periodo contemporáneo. La obra de Elizabeth es El Serafín y otros poemas de 1868. Que por cierto, Elizabeth Barrett Browning se casó en secreto con Robert Browning, que también fue escritor. Herman Melville fue escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense. Perteneció al periodo del Renacimiento estadounidense, el periodo que recuperó las ideas grecolatinas, es decir, la escultura, el periodo del Renacimiento europeo, y que se desarrolló pues, en el último tercio del siglo XIX y hasta 1917, que es cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial con el bando aliado. Las obras de Melville, Taipei, de 1846, basada en sus experiencias en la Polinesia, y Moby Dick, de 1851, su obra maestra y un clásico de la literatura universal. Nathaniel Hawthorne fue novelista y cuentista estadounidense, conocido por sus numerosas historias de ficción gótica y romanticismo oscuro. Su primera obra, Fans Shane, de 1828, aunque más tarde trató de quitarla de su catálogo sintiendo que no era igual al estándar de su trabajo posterior. Los dos son muy conocidos en todo el periodo anglosajón del siglo XIX y muy importantes en la cultura occidental del siglo XIX. Emily
Dickinson fue poeta estadounidense, su poesía apasionada la ha colocado en el reducido panteón de poetas fundamentales estadounidenses, junto a Allan Poe, Emerson y Whitman, grandes bueno, pensadores, escritores de Estados Unidos y de la cultura anglosajona. Dashiell Hammett fue escritor estadounidense de novela negra, cuentos cortos y guiones cinematográficos, además de activista político. Entre los personajes más recordados que creó se encuentran Sam Spade, la pareja de detectives Nick y Nora Charles y el agente de la Continental. La obra de Hammett, El Halcón Maltés de 1929. Bueno, son figuras al final, sobre todo Hammett de más del siglo XX anglosajón. Raymond Chandler fue escritor estadounidense de novela negra. La obra es El sueño eterno de 1969. Ross MacDonald fue escritor estadounidense-canadiense de novela negra, célebre por haber creado el personaje del detective privado Lew Archer. La obra es El blanco móvil de 1949. Bueno, son escritores anglosajones, estadounidenses, muy relacionados con la novela negra. Julia Margaret Cameron fue fotógrafa británica que se dedicó al retrato de corte artístico, así como a la representación escenográfica de alegorías que marcan en la corriente de la fotografía academicista, que es, bueno, pero al final el academicismo está relacionado con la recuperación de términos clásicos, del clasicismo. La obra de Margaret Cameron es Julia Jackson de 1867. Bueno, pues hay que decir que la fotografía ya apareció como un nuevo arte. Si el arte era pues, las principales en la historia, arquitectura, escultura, pintura, literatura, bueno, pues ya a mediados del siglo XIX apareció ya otro arte, bueno, otro arte, sí, que es la fotografía. Y luego, bueno, pues ya de la fotografía pasado en el siglo XX, ya a finales del siglo XIX, pues al cine, que es un nuevo arte, junto, bueno, pues los medios de comunicación, como es la radio, la televisión, que son, bueno, pues medios de comunicación donde se informa, donde se puede escuchar también arte en la radio, o se puede ver en la televisión arte, o se puede escuchar información, es decir, que, bueno, pues, la televisión, la radio, el cine, que ya es en torno a partir de los años 20 cuando tiene su mayor esplendor y bueno, aparte también pues, el bueno, las publicaciones periódicas, es decir, el periódico también bueno, está considerado dentro de los medios de comunicación. Pues, la fotografía nació en 1850, a mediados del siglo XIX, y fue un arte novedoso. Bueno, pues, ya a finales del siglo XIX comenzó eh, el cine, que es en torno a los hermanos Lumière, a finales del siglo, bueno, sí, 1895 comenzó ya el arte cinematográfico, que es hoy en día un arte que continúa en expansión, no solo a nivel cine, sino ya en las diversas plataformas donde, bueno, pues, ahí, bueno, se estrenan de forma casi continuada con esta sociedad además que va muy rápido, una gran cantidad de películas, series y bueno, también se estrenan películas como he dicho, en los cines. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con bueno, la cultura anglosajona, que es la más importante, la que dejó huella, aunque bueno, la europea y la española también son culturas importantes y muy conocidas. Así que con ello finalizo. Bueno, si os ha gustado darle like, suscribiros y lo repito, soy historiador y os mando saludos. Adiós.